Muy buenas noches. Bueno, le cuento que la semana pasada nos fuimos a comer los de la mesa de los jueves y salió un muy buen tema en la plática, que es cómo debe enfrentar las instituciones autónomas del Estado, como el INE o el Poder Judicial de la Federación o el IFAI, en fin, a el estilo particular que tiene el presidente López Obrador, que como sabemos no le gustan pero nadita estas instituciones autónomas independientes del Estado. Bueno, pues decidimos en esta plática que se puso tan buena, vamos a traer el tema a la mesa de Es la Hora de Opinar. Y bueno, para tal efecto saludo a Blanca Heredia. Blanca, muchísimo gusto, estás? Leo, Luis Sabino. Luis de la Calle, ¿cómo estás, Leo? Luis? Blanca, gusto saludarte. Y vía remota está Sabino Bastida. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Blanca, Luis, es un placer traer este tema a la mesa. Bueno, pues estábamos diciendo, incluso poníamos el ejemplo, está el estilo de Arturo Saldívar, que como presidente de la Corte fue más político, negoció más con el presidente, en aras, claro, de proteger la autonomía de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación. Y digamos, está el estilo de Lorenzo Córdoba, de no dejar pasar una, de enfrentarse al presidente, de ser muy claro, muy celoso de la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves, Blanca? Pues sí, yo también estoy muy contenta de que tratemos este tema, es un tema fundamental. Y en política, como muchas cosas en la vida, todo tiene que ver con el contexto. Uh-huh. Y las leyes generales y los principios generales son importantes como referencia, pero el contexto es muy importante. Y estamos en un contexto político, en el caso mexicano, en donde el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, pues ha concentrado, es un presidente con mucho poder. Primero que nada, y que le gusta concentrar el poder, ¿no? Exacto. Creo que a casi todos los políticos les gusta, y él llegó con un amplio mandato popular, primero que nada, y después ha ido concentrando de manera importante ese poder. ¿Cómo lidiar en ese contexto? ¿Cómo proteger la autonomía de los órganos autónomos, tales como el INE, por ejemplo, o el Poder Judicial, pero más generalmente el de la Universidad Nacional, o incluso el de una entidad federativa? ¿Sí? Uh-huh. Y creo que tenemos múltiples ejemplos de cómo el estilo, como tú lo ponías, podríamos poner una especie de escenario en donde hay dos polos de enfrentar. Uh-huh. Uno, el enfrentarte de manera directa, claro. ¿sí? Defendiendo como a capa y espada y de manera frontal. Y la otra es más, déjame ponerlo así, como el toreo. Uh-huh. Una actitud en donde se negocian ciertas cosas, se cede y uh-huh. se defienden ciertos otros elementos. El estilo, pongámoslo así, como tú lo ponías, Saldívar, el estilo Lorenzo Córdoba en el INE. Lorenzo Córdoba, más del enfrentamiento directo, el otro de Saldívar más el de la negociación, el cuidado, el capoteo, uh-huh. el toreo. Uh-huh. A mí me parece que les ha ido mejor a aquellas instituciones en México que han toreado, que las que se han enfrentado de manera directa. Más allá de que pueda ser más sabroso el espectáculo para los televidentes, digamos, del enfrentamiento directo. Me parece que a la hora de, desde los pesos y los centavos hasta el proteger esos márgenes de maniobra, la integridad y el poder, ese el criterio es el punto. Defender la autonomía. Creo que defender ante un presidente que se quiere meter. Exactamente. ¿No? Entonces, frente a eso, yo creo que el expresidente de la Suprema Corte pues es un caso en donde efectivamente se negociaron ciertos elementos, fue cuidadoso, nunca se enfrentó de manera directa al presidente de la República y dentro de todo, a mí me parece, logró salvaguardar lo poco que ha ido construyendo de autonomía la Suprema Corte y el Poder Judicial, que todavía es reducido, pero algo se ha ido ganando con el paso de los años. Lo ha logrado mejor, me parece, que aquellos que se enfrentan, como es el caso del presidente del INE. Y déjame ponerte un ejemplo. Yo creo que fue un error de parte del consejero presidente, a quien se le reconocen muchas virtudes, por otro lado, y yo se las reconozco. El, por ejemplo, no aceptar bajarse los sueldos, confundir la autonomía del instituto con bajarse los sueldos, cuando esto había sido pues un tema... También la Corte.
por cierto. Efectivamente, pero O sea, lo logró mejor la Corte, ¿verdad? No lo volvió además el centro de la litis, no lo volvió... Bueno, no sé, porque ellos acabaron decidiendo, por cierto, eso. Pues sí, O sea, pero justamente cada quien tiene diferentes Sí. márgenes de acción. A mí me parece que eso fue un error, ¿sí? En el caso del INE, pues costó muy caro. En el caso de la Corte se logró salvar de mejor manera. En general, no solo los sueldos, sino el presupuesto del Poder Judicial sufrió menos que el de otros poderes autónomos. Y creo que esto nos habla de que en el caso concreto de México hoy, con un presidente tan fuerte que efectivamente no le gustan estos poderes autónomos, ¿sí? Es mejor una actitud negociadora en el ánimo justamente de tutelar lo más importante y de preservar esa autonomía. por cierto, fueron muchos los amparos que metieron funcionarios de órganos autónomos del Estado para mantener sus ingresos. Los del Banco de México también, por ejemplo, ¿no? La Comisión Federal de Competencia Económica. O sea, sí hubo una lluvia de amparos de estos organismos autónomos diciendo, no, o sea, ustedes no pueden bajarnos de esta manera nuestros sueldos, ¿no? Y acabó decidiendo, por cierto, la Corte, ¿no? Pero bueno, ¿tú cómo ves, No, Luis? me parece interesante que utilice una metáfora taurina blanca, ¿no? Porque es toreros contra tancredos. No van a entenderlos. El que realmente se enfrenta al testuz del toro y el que hace que lo pasa cerca, pero no, Exacto, pero no le pega. exacto. ¿No? Los forcados. Los forcados, sí. Sí. Los forcados. Yo creo que la palabra enfrentar no es la palabra correcta en tu pregunta, Leo. Sí. O sea, O lidiar, ¿cómo? Es que para seguir es con lidiar. O sea, no es ni lidiar ni... Entonces, ¿cómo le enfrentar. pondrás? ¿Qué verbo le pondrás? No, o sea, los órganos autónomos, el Poder Judicial, los secretarios de Estado, el consejero jurídico de la presidencia, porque también se aplica este mismo debate a gente dentro del equipo del propio presidente López Obrador. Secretario de Hacienda, por ejemplo. El secretario de Hacienda. Altísimo. Sí. Todos ellos, Presidente del Banco de México. el único criterio que deben Gobernador. tener es la aplicación de la ley. Ese es el criterio, Ujú. aplicar la ley. Si, por ejemplo, un consejero jurídico no le dice al presidente, señor presidente, la iniciativa de ley que está usted proponiendo es violatoria de la Constitución, está fallando a su encargo, que es velar por la constitucionalidad en el país, y decirle, señor presidente, si usted quiere este cambio, necesitamos la Cámara de Diputados. Pero a diferencia, dos o sea, tercios. el presidente puede voltearse y decirle, está usted cesado, muchas gracias, no me sirve. No así un ministro de la Corte, a un gobernador. El ministro de la Corte lo que tiene que hacer es interpretar si lo Sí. que está evaluando es o no congruente con la Constitución. Sí, ese es su papel. Ese es su papel, ese es su Pero trabajo. en la práctica, Luis, tienes razón, yo vengo a aplicar la ley, pero tienes un presidente que un día sí y otro también se está tratando de meter en Porque los asuntos que solo te competen a ti. Bueno, como porque es un institución. presidente que tiene como estrategia. El presidente tiene solamente 30 prioridades, están en su página de internet, son muy claras. Sí. Y su estrategia es me canso ganso. ¿Sí? O sea, Sí. esto lo vamos a hacer y no me vengas con que la ley es la ley. Entonces, ¿qué haces frente al me canso Aplicar ganso? la ley. Señor presidente, lo que usted está proponiendo cumple o no cumple con la ley. Eso es lo que tienen que hacer los ministros de la Corte. Bueno, te voy a dar un ejemplo, porque ustedes ponen el ejemplo de Saldívar. González Alcántara. González Alcántara es ministro en la Suprema Corte, fue propuesto por el presidente López Obrador, aprobado por 2/3 del Senado de la República. ¿Ha votado con el presidente? No. A veces sí, a veces no. No, pero no es uno incondicional del No, presidente. él ha votado su conciencia con respecto a la Constitución. ¿Es un buen ministro o un mal ministro? Muy buen ministro. ¿O ¿Es forcado o es torero? Es un muy buen ministro. Es un buen ministro. ¿Por qué es un buen Bueno, ministro? pero a ver, ve a Lorenzo Córdoba, ¿cómo lo pondrías ahí? Bueno, Lorenzo Córdoba es un poco distinto porque Lorenzo Córdoba no pasa juicio sobre las acciones del presidente. Algunas sí, ¿no? El Consejo General del INE toma algunas sanciones para Claro, lo pueden actos sancionar. anticipados de campaña, Sí. pero esa no es la litis más importante. La litis más importante es la preservación de la autonomía del INE desde el punto de vista de cambios a la legislación o a la Así es, Constitución. así Hay es. una pregunta muy legítima sobre si los consejeros del INE no tienen un conflicto de interés al discutir propuestas de ley y propuestas de modificación a la Constitución. Tú podrías pensar, oye, ustedes no deben de meterse en eso. Eso es para el Poder Legislativo. Sí.
y no para ustedes. Creo que esa es una pregunta muy importante. Por ejemplo, si fuéramos a modificar la Ley Federal de Competencia Económica, ¿el presidente o la presidenta de COFESE tendrían derecho a opinar sobre una iniciativa de ley en materia de competencia? ¿Quién sabe? Entonces yo creo que sí hay una posible crítica a los consejeros del INE sobre un posible conflicto de interés. Eso sí. Pero que ellos sientan que necesitan defender al INE para que el INE pueda funcionar, no es necesariamente enfrentar al presidente. Aquí la pregunta es si el presidente está enfrentando al INE. Eso sí. Y si el presidente está enviando iniciativas de ley o de constitucional que son contrarias a la autonomía del INE. Yo siento que los órganos reguladores autónomos e incluso los funcionarios públicos de alto nivel que aplicaron la ley en sus ámbitos desde el principio han tenido una mejor relación más constructiva al final del día con el presidente de la República que aquellos que no se han atrevido a decirle, señor presidente, lo que está proponiendo es ilegal o es inapropiado. Te puedo dar varios ejemplos. A ver, uno para que... El Banco de México. Sí. El Banco de México, el presidente dijo, necesitamos que nos paguen los dividendos. Que se llaman aprovechamientos. Ahorita, porque ahorita necesito el dinero, el Banco de México le dijo, los dividendos se decretan al final del periodo, y eso le costó probablemente a Alejandro Díaz de León, pero ganó la independencia del Banco de México de una manera muy importante, y el presidente de la República también ganó, porque no obligó a forzarla. ¿Lo respetó? No forzó a violar la ley, y se mantuvo la autonomía del Banco de México, que le es muy útil al presidente. Porque si no tiene un órgano autónomo en materia de lucha contra la inflación, pues la tasa de inflación en México estaría muy arriba. A ver, ¿tú cómo ves en este debate, Sabino? Bueno, estamos jugando ya a caras conocidas porque ya habíamos escuchado nuestros argumentos en la comida la semana pasada, pero vamos a... déjame retomar un poco tu idea, porque me parece que hay que sofisticar la argumentación. En primer lugar, yo creo que los actores políticos que han tenido que gestionar la relación con el presidente de la República, a mí tampoco me gusta mucho la idea ni de confrontar ni de enfrentar, porque no tienen por qué los poderes del Estado enfrentar al presidente de la República. Todos son parte del Estado mexicano. Y eventualmente... Pero es una realidad, hombre. No, a ver... Déjame acabar, espérame tantito. A ver, una cosa es el rol opositor que tienen las oposiciones y los ciudadanos que jueguen un rol opositor a un proyecto que no coincidan legítimamente en democracia. Y otro es el rol que tiene un sistema de frenos y contrapesos institucionales en la Constitución, y que tiene además matices y grados en cada uno de ellos, que es diferente. O sea, no podemos poner en el mismo costal ni exigirle la misma rentabilidad y el mismo rendimiento a todas las instituciones, como lo acaba de hacer Blanca. Efectivamente, todos administran una relación con el presidente y todos gestionan constitucionalmente y políticamente una relación con un personaje que fue un disruptor, como lo sabemos, en diciembre del 2018. Y no es lo mismo el escenario de diciembre del 2018 que febrero del 2023. Y no es lo mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un poder de la Unión, que un órgano autónomo con funciones muy específicas. Y no es lo mismo un gobernador de un estado que un presidente municipal. Y no es lo mismo un partido político que un ciudadano o una organización no gubernamental. Entonces, todos ellos tienen enfrente al presidente de la República y tienen que administrar su rol. Y lo primero que tienen que hacer es cuál es su lugar en el mundo. Y su lugar en el mundo, si es un partido político de oposición, pues es enfrentarte al presidente todos los días y decir que estoy de acuerdo con él. Y qué bueno que en la democracia existe la oposición y la democracia debe tener ese rol. Pues, le piden a veces, por ejemplo, déjame poner un ejemplo, le piden a veces a los empresarios que jueguen un rol de oposición al presidente de la República. Ha sido una discusión, órganos empresariales, Luis de la Calle no me dejará mentir, he discutido, el empresario debe ser opositor al presidente. Yo creo que no es el rol del empresario. El empresario hace empresa, trabaja. Si quiere ser opositor,
apoya a un partido, se convierte en ciudadano, pero no en su rol de empresario, porque como empresario tiene una serie de intereses, de funcionamiento, en donde requiere la colaboración del presidente de la República y de todas las instituciones públicas. Entonces, lo que quiero poner es en esto que no puede ser binario en cuanto a torear o enfrentar. Yo creo que hay personas que se han equivocado en su rol de gestionar la relación con el presidente de la República, porque como bien lo dijo Luis en la comida y ahora, el rol debe ser un rol de ciudadano en una república. Asumamos el rol, y eso requiere dignidad. Primero cumples con todo lo que dice la ley, pero además políticamente tienes un rol de dignidad, y para eso tienes que ser independiente, cuidar a tu institución, preservar la democracia y no querer nada del poder político. Se enredaron los actores políticos que querían del presidente López Obrador más poder. Yo tengo, y lo he dicho muchas veces y lo publiqué en el diario El País, yo creo que Arturo Saldívar se equivocó cuando quiso quedarse 2 años más al frente de la Corte y cuando no fue lo suficientemente vocal para defender a los jueces, a los magistrados, a sus compañeros ministros y ejercer a plenitud la dignidad del Poder Judicial. Por eso ahora veo con una enorme simpatía cómo la nueva presidenta de la Corte tiene la oportunidad simplemente de ser diferente a Saldívar y colocarse en el rol que es necesario para confrontar. A ver, ahora, hablando del tema rápido de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba está en un rol totalmente distinto, porque el presidente de la República cruzó una línea roja, es muy delicado y está librando una batalla política. Y qué bueno que le está librando con todo y está cumpliendo con su función, defendiendo no solo su institución, porque nos equivocamos si pensamos que la defensa es a la institución. Estamos defendiendo todo un sistema republicano, institucional y democrático. Y en eso, por supuesto que se vale librar las batallas institucionales, como decía Luis, primero con la ley y políticamente con el discurso de dignidad que algunos no han tenido. A ver, pero entonces, lo que estamos llegando a la conclusión es que depende cada institución el estilo. Ay, no. A ver, no. A mí me gustaría decir algo con respecto a lo de la aplicación de la ley. ¿Sí? A ver, venga. Se habla como de la aplicación de la ley como si eso ya nos resuelve todos los problemas. Con todo respeto a Luis y a Sabino, pues sabemos que hay poquitos casos en donde realmente la Constitución marca un límite duro. El grueso de la ley es interpretable y normalmente hay una posición a favor de una cosa y otra de otra. Esto de la aplicación como que nos resuelve todo el problema, pues la verdad no me convence, ¿sí? Segundo, lo que estamos argumentando es una cosa que además se ha discutido siempre, se ha discutido siempre. En Shakespeare está todo Shakespeare, pero también estaría así. O sea, el tema de frente al poder, que para defenderse frente al poder, la flexibilidad o la rigidez, que funciona mejor. ¿Sí? Es un viejo tema de la filosofía política. Es un viejo tema. Exacto. Appeasement, ¿no? ¿Sí? O sea, apaciguarlo como hizo Chamberlain. O Churchill lo enfrentaron, es un viejo debate. Y efectivamente, en algunos casos, ¿sí? Y en algunos contextos, el apaciguamiento, el apaciguar y el ceder en exceso resulta contraproducente para defender la independencia, la paz, lo que sea que sea, la libertad, lo que sea que se está. En otros casos, funciona mejor justamente esa cuestión más negociadora. Y déjame ponerlo más específicamente. Tú mencionas el caso del Banco de México, en cómo estos aprovechamientos, esa defensa del banco. Así nos podemos ir para cada cosa puntual. En el caso de Arturo Saldívar, ¿sí? Hay cosas en las que concedió y cosas en las que se mantuvo firme. Entre ellos la reforma al Poder Judicial, exacto, que él la hizo. Que él la hizo y ¿no? Parte, digamos, de su cometido fundamental y de su oferta fue la limpieza del Poder Judicial, que yo coincido que es una tarea pendiente importantísima para que el Poder Judicial pueda tener la legitimidad que le dé su fuerza verdadera. Bueno, entonces, eso, pero también se echó, al final, no estuvo dispuesto a jugar lo de
seguirse como presidente de la Corte, violando efectivamente la Constitución. También, poco después de las intermedias, también se echaron para atrás lo de la prisión preventiva oficiosa para todos los delitos de cuello blanco, que no le gustó nada al presidente porque pues le quita al gobierno un arma fundamental en el contexto político. Entonces, no podemos verlo todo en una sola decisión. Es un conjunto de decisiones. Y el punto es, ¿te enfrentas en todo o en algunas cosas cedes y en otras defiendes? A mí me parece que en el contexto mexicano les ha ido mejor a los que defienden cosas fundamentales y están dispuestos a conceder. ¿A los apaciguadores? Pero bueno, no es que Chamberlain concedía todo. O sea, es que también no estoy diciendo, el negociador es distinto al que cede todo. Estamos hablando de alguien que sí quiere defender la independencia y cómo lo hace, cediendo en ciertas cosas y defendiendo lo fundamental o empeñándose en defenderlas todas. Para que vea que las comidas aquí se ponen buenas. Hay margen, bueno. hay cierto margen de maniobra, obviamente, ¿no? Pero creo que caer en esta pregunta tuya, Leo, de si debemos decir enfrentamiento, bueno, es darle ¿cómo gestionas la relación? No, es que enfrentamiento, así fue la pregunta, fue la discusión. Sí. Enfrentamiento le da la razón al presidente de la República, a la versión del presidente. O sea, el presidente dijo sobre Norma Piña, es una opositora a la Cuarta Transformación porque ha votado en contra mía. No, espérame. O sea, Norma Piña y otros ministros, incluido González Alcántara, no están en contra de la Cuarta Transformación. Sí. Han votado conforme lo que ellos piensan, dice la Constitución. Entonces, decir que todo aquel que se opone a los deseos del presidente de la República está en contra de la Cuarta Transformación es una falacia. Bueno, pero estás de acuerdo que, él lo pone que el en presidente, esos exacto, lo pone en términos de entonces, me voy a enfrentar. Señor presidente, yo no estoy en contra de lo que usted quiere hacer. Yo nada más que le estoy diciendo que lo tiene que hacer de la manera correcta. Y la manera correcta es esta. Es que usted es parte de la oligarquía y de la minoría rapaz. Entonces, como Carlos Ursúa, ¿no? Renuncias. Bueno, pero no pueden renunciar los ministros de la Corte. Es lo que hizo el de la CRE. Y se equivocó. Ahí está, entonces. En la CRE se equivocaron doblemente. Sí. La CRE es la Comisión Reguladora de Energía. Uno, porque el presidente de la comisión no logró que los comisionados que estaban nombrados se quedaran. Y él después acabó renunciando porque había mucha presión mediática, estaba en las mañaneras, etc. Yo creo que minimizó la capacidad que tiene la CRE de obligar al gobierno a hacer las cosas de una manera correcta. O sea, ¿para qué te nombran a ti consejero del INE o miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México? Para aplicar la ley. Para hacer las cosas de manera correcta. Para defender la autonomía. Sí, tiene cierta... Y el margen de acción. Tiene cierto margen de acción, obviamente. No vas a agarrar todas las peleas. O sea, si a ti te nombran... Mi punto es, si agarras todas las peleas, pierdes. A eso pierdes. Y no funcionas. Al final del día no funciona. No funciona. Pero para que tú puedas ejercer tu autonomía, en ciertas ocasiones importantes, tienes o cuando es claramente límite. violatorio de la ley, tienes que votar en contra. Y al votar en contra no estás traicionando al presidente, sino al revés, lo estás ayudando. Lo que resiste apoya, como diría. Claro, lo estás ayudando a hacer las cosas bien. Pero al día siguiente, en la mañanera, te conviertes en enemigo de la patria, traidor. O sea, pechugas un ratito. Para eso. No, bueno, pero Guillermo, ¿cómo se llama el de la CRE? Guillermo. Se equivocó Guillermo al salirse. Pero él pensaba que lo iban a meter a la cárcel. Y aquí tampoco nadie es un niño héroe que se va a quedar bajo ese criterio, con hijos chiquitos. Bajo ese criterio van a ganarse todos los votos en la Suprema Corte por el lado del presidente. Los ministros de la Corte son independientes. Sí, bueno, y tienen fuero, hay que decirlo. Pues por eso. No, el de la CRE no tenía fuero. Tiene bastante margen, porque si tú le detienes un permiso a Pemex o a CFE, vas a ver si no tienes tu margen. Bueno, pero ahí está, lo que estás diciendo es que hay que enfrentarlo. Con la ley en la mano. Bueno, claro. Entonces, y ya sé que no te gustó lo de enfrentar, pero si es como decía, no, tú me echas a mí, pues yo te echo a ti. O no, pues así es la política. Digamos, más allá de la ley. Bueno, no, o sea, tú me echas el carro de tu poder, pues yo te echo el carro de mi poder. Tienes una obligación fiduciaria. Mira, te voy a dar otro ejemplo nada más antes de que hables, Sabino. Miguel de la Madrid llegó a ser presidente de la República solapando todas las cosas que hizo López Portillo. Sí. Incluso a su hijo como subsecretario. Sí, el orgullo y mi nepotismo. ¿Qué hubiera sido mejor para México como país? ¿Que Miguel de la Madrid hubiera renunciado?
o que se hubiera aguantado para luego él ser presidente de México. Yo creo que es un debate muy válido y probablemente México sería hoy mejor si el presidente de la Madrid hubiera renunciado y no hubiera sido presidente. ¿Quién sabe? Porque yo no renuncia lo de la sé. Madrid y ponen Yo a no un lo sé. lacayo que le hubiera dicho bajo sí, ese señor criterio, presidente. entonces vas a aceptar todo para que ser candidato. Y lo vamos a ver ahora también con los candidatos de Morena. Bueno, pues sí. es parte del debate. Parte A del ver, debate. está bueno este debate. Sabino Bastida, venga. A ver, filosóficamente no voy a hacer leña del árbol caído del suicidio argumental de Blanca con el tema de Chamberlain, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que ¿Por quiero, qué? ¿Por qué? Porque no es, porque yo creo. Chamberlain se dio en Finalmente, todo, Sabino. las No estamos democracias- hablando de apísmete, Pero eso- estamos hablando de negocias, no es ceder Las todo. democracias- Bueno, él creía Las- que estaba negociando con Hitler. Me permiten. idiota. Sí, Ajá. perdón, va. Venga, Sabino. A ver, yo creo que las democracias no se defienden solas. Las democracias, cuando Linz hablaba del quiebre de las democracias y toda esta doctrina que se ha ido enriqueciendo respecto al fin de las democracias no mueren a manos de un dictador. Las democracias no mueren como resultado de un dictador que se impone a una sociedad. Las democracias mueren o fracasan cuando empiezan a tener la colaboración de toda una generación que se empieza a equivocar y empieza a ceder frente a posiciones más o menos autoritarias, y esa es la historia de las transiciones a la democracia. Yo creo que no podemos relativizar como lo acaba de hacer Blanca, diciendo, bueno, no vamos a resolverlo con el tema de la ley, porque la ley no es la ley. Perdóname, Blanca, constitucionalmente es con lo que estás jugando. Y políticamente, para jugar en la otra cancha. Hay una sola políticamente, interpretación de la ley, abogado. Perdóname, Blanca, tampoco las leyes admiten todo tipo de interpretaciones. No, pero Ese es un tampoco tienen una relativismo. interpretación unívoca. Pero Una no, sola. Es de verdad. Es Contra lo verdad. que enseñan en las facultades de Derecho normales. Desafortunadamente para ti, sí cabe la posibilidad de interpretar de alguna manera seriamente una ley. Y donde dice 500 diputados, dice 500 diputados. Hay algunos casos en que no hay lo dije, Sabino. Por eso, En la mayor Blanca, parte de los casos la ley es interpretable. Por eso Para eso la te- Suprema Corte es un para eso órgano te- colegiado, ¿no? Exacto. Para eso te enseñan en la escuela de Derecho a interpretar la ley y hay reglas de interpretación. Más bien No nos es han nada más- enseñado mal, ¿no? A juzgar por el estado de la justicia. Pero en fin. Es exactamente lo que estás diciendo respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno que me acompañas en el argumento. Pero mira, déjame decir una cosa. Yo creo que la democracia la defiende en buena medida la dignidad de personas que a veces tienen que renunciar al cargo o a veces tienen que pasarla muy mal. Reivindico, por ejemplo, el papel de un señor que, siendo secretario de Hacienda, como fue el caso de Ursúa, dice, no acompaño todo esto y toma la decisión de renunciar a un cargo. O acompaño la decisión de quien a 3 meses de irse del cargo y que pudiera estar ya nadando de muertito, está resistiendo en el INE. Y reivindico el papel de ministros de la Corte, no el que refiere, sino otros, que siendo presidentes de la Corte, emitieron discursos en contra de presidentes de la República que se metieron con sus jueces o que se quisieron meter con sus magistrados. Es decir, yo creo que por un lado está efectivamente el cumplimiento de la ley, que no es lo único, pero también está el ejercicio de la dignidad de la República, del cargo, la manera como asumes con dignidad, y con esa dignidad el poder te respeta. Yo estoy convencido de que el presidente López Obrador al final tiene respeto por la gente que tiene momentos de dignidad, y Luis acaba de señalar algunos casos en donde miembros de órganos autónomos, en donde titulares de otras instituciones han tenido posiciones de mayor dignidad y el presidente eventualmente los llega a respetar. Yo creo que No, el a ver, fenómeno López- a Ursúa lo respeta. A ver. Espérame. Sí, venga. Lo que estamos hablando es de un largo plazo, y estos actores que tuvieron dignidad tienen vida después de todos esos procesos. No se queden con la inmediatez. Quienes están asumiendo posiciones de dignidad en el poder público también tienen un valor político, y creo que la defensa de las instituciones
no pasa necesariamente por la transigencia, y hay momentos diferentes. Efectivamente, si al principio del sexenio tenías que ceder ante López Obrador, lo entiendo, te acaba de pasar un tráiler de 30 millones de votos, pero en este momento hay mucho mayor margen de maniobra del que están operando muchos actores. Entonces estoy entendiendo tú que cuando hablas de dignidad y de que poner rayas... Es de balance de poder. No, es de decir, no, hasta aquí llega usted, señor presidente. O sea, no, ahí sí es una diferencia con Blanca, ¿no? No, es que yo no estoy diciendo que no hay momentos en que hay que poner un límite. Pero déjenme... Simplemente estoy diciendo que no hay que poner el límite en todo. Déjenme poner el caso de los tres secretarios. Me parece que se está caricaturizando el decir lo que yo empecé diciendo como torear. Sí. Y que después precisé, es negociar en ciertas cosas y defender lo que te parece fundamental, ceder en unas cosas y defender a rajatabla otras, y hacerlo de manera discreta, que lo hicieron, me parece, los dos secretarios de Hacienda lo han hecho muy bien. Si no tendríamos... Ahí eso esa iba. Es mi posición. Te voy a decir, yo creo que... Con cero que... protagonismos, en particular el de ahora, que ya uno hasta se le olvida su nombre, el secretario de Hacienda. Realmente, pero yo agradezco ese no protagonismo, y está haciendo su trabajo. Porque si no lo estuviera haciendo, no tendríamos los buenos números en finanzas públicas que estamos viendo. Déjame poner, porque yo iba a traer el caso de los tres secretarios de Hacienda. El primero, mucho más protagónico, dijo, no, yo no transito, me voy. Se quedó Arturo Herrera, quien hizo una excelente, aplicó la ley, le dio la lana de sus participaciones a los estados gobernados por la oposición. El presidente lo iba a premiar siendo gobernador del Banco de México. Luego se enteró que aplicó la ley el señor Herrera, y el señor Herrera se quedó sin chamba. Lo defenestraron, lo trataron pésimo. Le dieron una patada en el trasero a Arturo Herrera. Y ponen ahora a Rogelio Ramírez de la O.Q., pues no sabemos si hasta dónde pone el límite. Pues a juzgar por los resultados, parece que hay alguien ahí que está haciendo su trabajo. No sabemos, pero bueno, podemos inferir que no está simplemente dejando que se manejen las finanzas públicas desde los pinos. Yo creo que en situaciones, y ya tenemos que ir concluyendo, pero en situaciones de normalidad política, yo sí estoy de acuerdo que la política es ceder en unas cosas, negociar, etcétera. Pero hay ciertos personajes maximalistas en la política con los que no puedes hacer eso. Y claramente está el caso de Hitler, ¿no? Sin duda. Y se los decía Churchill, con no negocies, porque te va a quedar mal. Entonces, sí hay ciertos personajes en la política que no son políticos en ese sentido, son otra cosa, ¿no? O son políticos, digamos, de estilos diferentes. La pregunta es, ¿de qué estilo por un lado es eso, y por otro lado López es Obrador? ¿Qué negocias y qué defiendes? Por eso. Esa es una discusión fina y que va cambiando caso es lo mismo por caso. en las cámaras legislativas es lo mismo. Se cede, se negocia. Hoy en día cada vez menos, ¿no? Es un poquito distinto eso. Aquí estamos hablando de reguladores que tienen una labor casi judicial o judicial. Ahí sí tú dices nada, ¿no? No. Ahí lo que tienes que hacer, o sea, tu criterio debe ser la aplicación de la ley. A los ministros de la Corte hay que juzgarlos por sus sentencias. El Banco de México. El Banco de México hay que juzgarlo por si cumple con su objetivo. Sí. Única y exclusivamente. El Banco de México tiene prohibido en la Constitución financiar al gobierno. Sí. Bueno, si el Banco de México está financiando al gobierno, el Banco de México está cometiendo un gravísimo error. Entonces tiene que decirle al presidente, independientemente de quién sea el presidente, señor presidente, eso no lo voy a hacer. La Comisión de los Derechos Humanos hoy en día, por ejemplo, no cumple con la ley. Impresentable. Bueno, pues no cumple con la ley y eso le encanta al presidente. Bueno, pero eso no es lo que pero quisiera. Está haciendo mal su trabajo la pero persona al presidente que le está convendría que ceder por completo, como es el caso de la señora que está a cargo de esa institución. Rosario Pérez. Pues es una persona que ha traicionado la labor sustantiva de su cargo. Pero incluso el presidente, ese es el modelo que quisiera el presidente. Pero incluso, pero es que eso no los autónomos. Yo no estoy defendiendo ese modelo. No, yo sé. Pero es que, o sea, el me canso ganso le es dañino al propio presidente. O sea, al presidente le convendría mejor tener un secretario, un consejero jurídico. Que señor presidente, eso no se puede hacer. Pero eso nos gusta a ti, a mí, a gente que pensamos que la política debe ser un modelo. Luis, eso no le gusta al presidente López Obrador. Por eso el presidente cree que al revés. No le gusta, pero y él cree que al revés, que le hace daño. Bueno, del otro lado. Por eso negociar
o no ceder en nada. Ese es el Depende del punto. personaje que tengas enfrente. Sí, pero por eso este Andrés presidente... Manuel, estamos Con hablando en Andrés concreto Manuel, de Andrés exactamente. Pero por eso este presidente siempre ha tenido equipos que le dicen que sí a todo. Sí, claro. O los corre. Pero esa no es la labor Y mira de cómo los está el órganos país. reguladores, ni del Poder Judicial, ni del INE, ni del Banco de México. Sí. El papel que tienen ellos es distinto. Sí. Es de ser, como decía Sabino hace rato, contrapesos. Y para ser contrapeso, en muchas ocasiones, no en todas, tiene razón Blanca, tienes que decirle, señor presidente, no se puede. No se puede. Un buen secretario de Hacienda es un secretario de Hacienda del no. Los secretarios de Hacienda del sí son muy malos. Sí, a ver, se nos acabó el tiempo, pero te voy a dar un minuto, Sabino, para concluir. Perdón. El discurso del presidente de que la ancheta es muy angosta y de que no se vale y que están conmigo contra mí, es donde se requiere que las instituciones públicas actúen a plenitud hasta donde dé sus fuerzas. Y creo que las democracias necesitan resistencias. La resistencia significa que haya personas que estén dispuestos a perderlo todo, el cargo, la carrera y su propia integridad, defendiendo una democracia. Si no, las democracias sí se mueren y sí se ponen en riesgo. O sea, si es de niños héroes, déjame, no se vale burlarse de quienes hacen una cruzada y que efectivamente cumplen con una labor heroica defendiendo una democracia. Claramente hay quienes se acomodan, claramente hay quienes quieren 2 años más y transigen y le hablan bonito al presidente, dicen que son sus amigos, en lugar de ejercer plenamente las funciones de resistencia, de contrapeso, de defensa de la democracia, que es lo que en el largo plazo nos va a salvar a todos, y más con personajes que tienen tanto poder como el que tiene López Obrador, y más en la coyuntura de riesgo como la que nos estamos enfrentando, porque en ese momento vamos a encontrar lo que significa estar de un lado o de otro en la misma visión del presidente López Obrador, o buenos o malos. Muy Yo bien. no estoy de acuerdo con eso, porque existe pluralidad y el centro también existe. Muy bien, pues como siempre es un privilegio. Un gusto. No, un Un gustazo, gusto. ¿qué les Que puedo estén decir? muy bien. No, se puso buena la plática. buena la discusión. Invítanos otra vez a comer, Leo. Exacto. Salen buenos temas. No, yo encantado, yo comería con ustedes todas las semanas. me Sobre todo si encanta. nos invitas tú. Sí, hay unas taquerías muy buenas. Muy aquí. buenas por aquí. Unas No, de quesadillas. verdad es un gusto, un privilegio, de verdad tenerlos como amigos y colaboradores. Gracias, Luis. Un Gracias, gustazo. Blanca. Gracias. Sabino, muy Luis, buenas Leo. noches. Y eso es lo Gracias, bueno, buenas noches. igual de amigos que siempre. Sí se Igual de- puede debatir Sí en se este puede, programa, claro. así es, claro. Sí te puedes enfrentar. Sí se puede enfrentar uno y tener puntos de vista distintos. Aquí sí. y argumentar. Forcados, De forcados, manera vengan los respetuosa. forcados. Gracias, vamos a hacer una breve pausa. Viene Valeria Moy para analizar si efectivamente está haciendo bien su chamba el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el reporte de finanzas públicas del 2022. Regresamos.